de la encarnación, ¿sí? La importancia de la encarnación. Y para eso es importante que entendamos qué tan importante era para Juan la encarnación, que Cristo se humanó o se hizo carne, como dijo el pastor. El texto que hemos leído en 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 1 al 6, es el texto que estaremos tocando el día de hoy. Y básicamente la idea central de esto es cómo podemos discernir entre la verdad y el error, ¿sí? Esa es una pregunta con distintas respuestas desde diferentes ángulos, ¿no? La verdad. Y vivimos en una época con mucha información, muchísima información, ¿no? Solamente hay que acceder al internet y nos daremos cuenta que hay muchísima información de todos lados. Entonces, vivimos en una época buena en un sentido, pero al mismo tiempo peligrosa, porque tenemos acceso a muchísima información, incluso desde el lado cristiano. Por lo tanto, en esta época que vivimos, es de suma importancia poder discernir, ¿no? Todo lo que escuchamos de la verdad y el error. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? ¿O cómo sabemos aquello? ¿O cómo podemos discernir, ¿no? Para poder hacer eso, es de vital importancia que entendamos cuáles son algunas de las características de los falsos maestros, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características de los falsos maestros? El apóstol Juan escribe esta carta a cristianos que parece ser están luchando con doctrinas falsas, es decir, se ha metido gente, maestros o falsos profetas, les llama el apóstol Juan, que están empezando a enseñar cosas distintas al mensaje que ellos habían escuchado, ¿sí? Al parecer hay corrientes que están negando la bondad de la carne, es decir, tener dedos, tener manos, tener pies, tener todo aquello que sea tangible es malo. Eso es lo que están enseñando. La carta de Juan es de las más esclarecedoras que hay, ¿no es así? Si la habéis leído, os daréis cuenta que es blanco o negro generalmente, ¿no? Para Juan es amarillo, rojo, blanco o negro. Es muy claro en un sentido, pero al mismo tiempo dice cosas muy profundas, de manera muy sencilla. Eso es lo que lo hace atractivo. En el pasaje que ahora vamos a estudiar, Juan nos exhorta en cuanto a los falsos maestros, como hemos dicho, ¿sí? Hay muchas características de los falsos maestros, muchas. Pablo dice un montón, tardaríamos mucho tiempo en abordar todo lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo habla sobre los falsos profetas o los falsos maestros, ¿sí? Pero vamos a estudiar hoy un par de cosas, dos en específico, que Juan aquí narra, ¿sí? Y para eso vamos a tener dos puntos, ¿sí? Dos puntos sencillos. El primer punto es que una de las características de los falsos maestros es que niegan a Cristo, ¿vale? Y el segundo punto es que hablan del mundo, ¿vale? Niegan a Cristo, hablan del mundo. Así que dejadme entrar al primer punto. ¿Cómo luce un falso maestro, un falso profeta? Bueno, niega a Cristo. Ese es nuestro primer punto. Lo primero que Juan nos dice es lo siguiente en el versículo, fijaos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como hemos dicho, al parecer habían personas que iban a predicar por distintas regiones en la época de Juan, pero como vamos a ver, llevaban un mensaje distinto. Estas personas clamaban tener el Espíritu, ¿sí? Eso es algo que tenemos que entender. Clamaban ser inspirados por el Señor. Es muy parecido a lo que el día de hoy muchas veces podemos ver, sobre todo en internet, ¿no? Muchas personas que claman a hablar de parte de Dios, ¿sí? Esto también estaba pasando en esa época. Claman ser inspirados por el Señor. La pregunta es, ¿debemos creer a todo el mundo simplemente porque diga vengo de parte de Dios para hablarte?
Bueno, Juan de manera clara nos dice no. Probad. Probad los espíritus. Él dice, no creáis a todo espíritu. Es decir, no creáis a toda persona que venga a decir, yo soy inspirado por el Señor. El Espíritu del Señor me está guiando. Juan dice, no creáis a todo espíritu. Juan quiere que estemos atentos, si se puede llamar. ¿Sí? Juan quiere que no creamos todo lo que nos dicen, hermanos. Y es que no puedes creerte todo lo que escuchas. Todo lo que escuchas en internet, por ejemplo, que como hemos dicho es un sitio de mucha bendición, porque estamos expuestos a muy buenos maestros, gracias al Señor, ¿no? Es una herramienta muy buena, pero al mismo tiempo un sitio peligroso, como hemos dicho, porque así como podemos escuchar pastores fieles, podemos escuchar pastores malos, o falsos profetas, o falsos maestros, como se llaman, ¿sí? Y es que tenemos que, como dice Juan, probar los espíritus. No ser hiper, super críticos, por supuesto, porque Juan no está tratando de enseñarnos eso, pero Juan no quiere que escuchemos las cosas simplemente así, ¿no? Como que, bueno, recibo todo lo que me dicen y ya. Él quiere que seamos críticos en el buen sentido de la palabra, ¿sí? No te creas todo. No digas amén a todo, ¿no? Es algo que Juan nos manda a hacer. Probar los espíritus si son de Dios, dice él, ¿verdad? Y es que el Señor Jesucristo ya nos lo advirtió. Fijaos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, el Señor Jesús nos dice lo siguiente. Marcos 13, del 22 al 23, dice el Señor Jesús: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y les dice a sus discípulos: mas vosotros mirad, es decir, estad atentos. Os lo he dicho todo antes, es decir, ya os he advertido de esto. Tenéis que estar atentos porque van a venir, ¿no? Eso es lo que les dice el Señor Jesucristo. Atento, vigila, prueba los espíritus, básicamente. Ahora bien, como he dicho antes, Juan aquí no nos está diciendo que seamos super, mega, ultra críticos. Juan no está diciendo que tú tengas toda la verdad, ¿no? Hay gente que toma esto como que lo agarra y dice, no, yo es que tengo que probar absolutamente todo. Sí, es verdad, pero llegan a un punto en el cual parece ser que ellos son el barómetro de la verdad, ¿no? Y esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, todo está mal, ¿no? Excepto lo que ellos creen, ¿no? Juan no nos está diciendo que hagamos eso. Pero Juan sí nos está diciendo que seamos críticos en el buen sentido. Que probemos, que examinemos a la luz de la palabra todo aquello que se nos diga. No te creas lo que otros digan solo porque alguien, o incluso yo, o la gente conozca a alguien que habla de Dios, ¿no? O porque tenga un título de siervo de Dios, o lo que sea. Si nuestro mensaje o el mensaje que te enseñan no está en consonancia con la fe que Cristo predicó y sus apóstoles dejaron, bueno, no lo abraces. Mi hermano, no compres el coche sin antes darle un paseo. Generalmente cuando vamos a comprar un coche, ¿no? Nos dejan darle una vuelta para saber si el motor está bien, o si el volante gira bien, si las ruedas están bien, etc., ¿no? Sería poco prudente comprarte el coche, vamos a poner de segunda mano, ¿sí? Sin haberle dado ni un uso, sin haber dado una vuelta, así, simplemente porque ya, ¿no? Examina entonces, no compres el coche sin antes darle una vuelta. Pero Juan no nos deja solo diciendo, ¿no?, que probemos los espíritus, sino que nos dice qué es precisamente lo que estos maestros estaban enseñando, o qué es lo que ellos estaban negando. ¿Y qué es lo que estaban negando? Lo dice muy claro, ¿no? En el versículo 2.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Podéis verlo? Como he dicho antes, había maestros circulando en esa época que al parecer negaban la bondad de la carne. ¿Sí? Esto es lo que distintas personas creen que la herejía que Juan estaba combatiendo era el gnosticismo. No hace falta que os aprendáis esa palabra, gnosticismo. Pero lo que ellos enseñaban, eso sí es importante, porque eso incluso lo podemos ver el día de hoy. ¿Y qué es lo que ellos enseñaban? Que la carne es mala. Lo material, lo tangible, es pecado, por así decirlo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que ellos llegaban a decir que no. Cristo no pudo encarnarse, Cristo no pudo tener manos, un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque eso haría a Cristo un pecador. Lo haría un ser maligno. ¿Sí? Entonces ellos decían, no, Cristo no se encarnó. Fue como una apariencia, fue alma, un espíritu. Y entonces Juan tiene que decir, no. Cristo se encarnó. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, dice el apóstol. Juan nos dice aquí que aquellos que confiesan que Cristo ha venido en carne son de Dios. Y entonces en el versículo 2 y 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿no? Juan presenta aquí dos realidades, que son el espíritu del anticristo, que tiene por lema, Cristo no ha venido en carne, y el espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo, que confiesa por lema, que tiene por lema, Cristo sí ha venido en carne, ¿no? Aquellos que son gobernados por el espíritu del anticristo negarán a Cristo, ¿sí? Aquellos que afirman la encarnación de Cristo son gobernados por el Espíritu de Dios, dice Juan. Podemos ver entonces aquí que una de las, o la primera marca de nuestro sermón de un falso maestro es que niegan a Cristo, ¿sí? Niegan al Cristo bíblico. Aquí no estamos hablando de alguien que no conoce del cristianismo, ¿sí? Se supone que estamos hablando de alguien que enseña en las iglesias. Recordad, estos son falsos maestros que iban circulando por las iglesias. No estamos hablando de musulmanes, de budistas, etc. Y hay varias cosas que podríamos decir aquí. Lo primero es que Juan establece aquí un criterio de doctrina fundamental. He ahí la importancia de la encarnación. La importancia de lo que, por así decirlo, reconocemos por estas fechas. Hay aspectos que, si se puede llamar, son secundarios en la fe cristiana, donde cristianos diferimos, eso es verdad, pero seguimos siendo hermanos, ¿no? Pero hay aspectos de primera importancia, de primera categoría, sin las cuales no podemos ser cristianos. Es curioso ver que los aspectos de primera importancia casi siempre están relacionados con la persona de Jesucristo. Porque Él es el centro de nuestra salvación. Y si tú distorsionas a la persona de Jesucristo, distorsionas tu salvación. Las falsas enseñanzas generalmente niegan o bien la divinidad de Jesús, Jesús no es Dios, o bien la humanidad de Jesús, no ha venido en carne. Hermanos, tenemos que tener claro que las sectas que niegan la divinidad o humanidad de Jesús son eso, sectas, no cristianas. Es más, parecerá fuerte, pero Juan va al punto de llamarla anticristianas, porque están gobernadas por el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Son anticristianas, diabólicas, ¿no?
Y una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, como hemos dicho, es aquella que recordamos por estas fechas. Que conocemos como la Navidad, ¿no? La encarnación. Si nosotros llegamos a negar algún día que Cristo Jesús ha venido a este mundo en carne física, automáticamente nos estamos excluyendo del reino. Nos estamos quedando fuera, estamos bajo el espíritu del anticristo. Pero ¿por qué es tan importante la encarnación? ¿Por qué? Porque recordamos que el Hijo de Dios vino a este mundo. Eso lo habéis escuchado, o lo hemos escuchado casi todo el tiempo, ¿verdad? Y es que eso es increíble. Increíble. Y creo que eso muchas veces ha dejado de impresionarnos, ¿no? Como lo repetimos cada año, generalmente, pues nosotros humanos tendemos a acostumbrarnos a muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces creo que es porque no comprendemos o bien no meditamos bien en lo que sucede en la encarnación. La encarnación, hermanos, no es que el niñito Jesús estaba en un pesebre, pobrecito, ¿no? Pobrecito el niñito Jesús ahí en el pesebre, ¿no? La encarnación no es que Jesús vino en forma humilde en un pesebre y ya, ¿no? Para mostrarse que nosotros, para identificarse con nosotros, con los pobres, etc. Sí, eso está bien, eso es verdad. Pero la encarnación es lo siguiente: que el bendito Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel al que los ángeles adoran y cantan santo, 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 el mismo que hizo los cielos y la tierra, que gobierna todas las cosas por su palabra, aquel que sustenta toda la creación y que con su poder hace estremecer todo el mundo, el mismo que puede abrir el mar, el mismo que puede acabar con el mundo, el mismo que es eterno, glorioso, infinito, el mismo Hijo de Dios, él mismo vino a este mundo. Eso es la encarnación. Él mismo tomó una naturaleza humana. Y si eso no nos asombra, no sé qué puede, no sé qué puede asombrarnos. Y es que, hermanos, el Hijo ha venido en carne. Amén. Y el punto no es tanto lo que hizo, encarnarse, sino quién lo hizo. No es tanto que alguien haya venido a este mundo tomando una forma humana. Porque supongamos que un ángel hubiera venido encarnándose a este mundo y hubiera nacido, ¿no? Un ángel. Nosotros diríamos, wow, un ángel. Increíble, ¿no? Pero no nos asombraría tanto. O no debería asombrarnos tanto. ¿Por qué? Porque es un ángel. Pero el punto no es que alguien sin importancia o un mero ángel se haya encarnado. El punto es quién se encarnó. Se encarnó el bendito Hijo. Él se encarnó. No es lo mismo, hermanos, que yo, después del culto, os lave los pies, por así decirlo, ¿no? Vosotros diréis, wow, el que nos estaba predicando nos ha lavado los pies, pues, es humilde, ¿no? Y cosas así. Seguramente diréis, wow, cómo se ha rebajado y todo esto, ¿no? Y os asombraréis de alguna manera. No es lo mismo eso a que ahora mismo entre el rey de España, Felipe, y diga, os voy a lavar los pies. ¿Qué diréis? ¡Wow! ¡Increíble! El rey de España, la persona más importante a nivel político, él me está lavando los pies. ¿Me seguís? Ambos estamos haciendo la misma cosa. Pero ¿de cuál asombra más? El rey de España. ¿Por qué? Porque no es tanto lo que se hace, es quién lo hace. Y es que la segunda persona en la Trinidad vino a este mundo, no se encarnó un ángel, se encarnó Dios. Nunca olvides la importancia de la encarnación. No es un aspecto trivial.
es un aspecto fundamental en la fe cristiana. Por eso Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Es de Dios. Esa es la primera característica de los falsos maestros. Niegan a Cristo, niegan al Cristo bíblico. ¿Sí? La segunda característica es que hablan del mundo, o hablan lo que el mundo quiere, ¿no? Juan entonces nos dice lo siguiente, fijaos en el versículo 4 al 6, dice Juan: hijitos, ¿no? Característico de él de forma entrañable, amigable, diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, los falsos maestros, son del mundo, por eso que hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. La segunda característica de los falsos maestros es que hablan del mundo. Por eso Juan dice eso: ellos son del mundo. Es decir, en realidad estos falsos maestros, aunque estén circulando entre nosotros, no son de nosotros, son del mundo. Por eso que hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los escucha. Los escucha. Es decir, los falsos profetas generalmente hablan de cosas que al mundo les gusta. ¿Sí? Hablan de cosas que promueven los deseos de la carne, ¿no? Y el mundo por eso mismo los oye, porque van en sintonía, ¿no? Y es normal, porque son del mundo, dice Juan. Fama, gloria, todas estas cosas que el mundo provee, ¿no? Son cosas que el mundo ama. Y lo sabemos porque hemos estado ahí. Y todavía, de alguna manera, seguimos batallando con esos pecados remanentes, ¿no? Pero sabemos que son cosas que el mundo ama. Y los falsos profetas, ¿qué hacen? Les dan eso. El niño pide carne, el falso profeta le da chuletón, ¿no? El mismo Juan nos dice lo siguiente: no améis al mundo. No améis al mundo. Los falsos profetas no aman a la iglesia, aman al mundo. Por eso hablan del mundo. Aman aquello que el mundo ama, aman su gloria. Cuando un predicador habla más de él que de Cristo, bueno, cuidado, ¿no? Cuando un predicador habla más de cómo ser exitoso, no de Cristo, o de sus mandamientos, o de lo que sea, cuidado, ¿no? Cuando un predicador habla más de gloria, fama, que de cruz, sufrimiento, cuidado. El mundo los ama. Los ama, ellos son súper famosos. Pero es lo que tendríamos que esperar, porque son del mundo. Fijaos que Juan aquí no está hablando, y quiero remarcar esto, de otras religiones. No está hablando de musulmanes, no está hablando de budistas, no está hablando de ateos. Está hablando de maestros que con su boca confiesan a Cristo. En teoría. Gente que supuestamente predica a Cristo. Pero Juan dice: vosotros sois de Dios y los habéis a ellos vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es como que esa frase de triunfo, ¿no? Del apóstol Juan a la iglesia. Esa frase me encanta, es preciosa. Muchos se han preguntado aquí: ¿quién es ese que está entre nosotros? Dice: mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es? Creo que es el Espíritu Santo. Él es mayor que el espíritu del anticristo. ¿Quién gobierna al mundo? El espíritu del anticristo. ¿Quién gobierna? O a los falsos profetas, el espíritu del anticristo. ¿Quién gobierna a los creyentes verdaderos? Pues el Espíritu Santo.
que es mayor que el espíritu del anticristo. Nosotros vencemos, pero no vencemos por nosotros, sino vencemos por el Espíritu Santo. Amén. Esa frase, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, honestamente me cautivó. Porque el espíritu del engaño, el espíritu del error, el espíritu del anticristo, no es mayor que el espíritu de Dios. No es mayor. No puede ser que Satanás sea superior a Dios. Imposible. Y Juan lo sabe. No puede ser que Satanás sea igual incluso a Dios. Eso no existe. El que está en nosotros es mayor que el espíritu que opera en los falsos maestros, o en los errores, o en las herejías. En otras palabras, es el Señor que preserva a los suyos, incluso de escuchar la voz de aquellos que son falsos profetas, de sucumbir ante sus engaños. En otras palabras, habéis vencido por el Espíritu las falsas enseñanzas, porque el Espíritu os guarda de caer en los engaños del anticristo. Mis hermanos, si tú no caes en el error fatal, no es porque tú seas absolutamente inteligente. No somos tan brillantes como a veces creemos, ¿no? Es por el Espíritu, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No es porque los engaños de los falsos maestros no sean seductores, porque justamente hacen eso, promueven los deseos de la carne, sino porque el que está en ti, que es el Espíritu Santo, es mayor que el espíritu del anticristo. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. Y es que en última instancia es el Espíritu Santo que no va a dejar que sus escogidos caigan en el error fatal. Por supuesto, es verdad que tenemos, como hemos dicho, errores doctrinales secundarios o lo que sea en áreas distintas, y eso es producto de nuestra carne. Por supuesto que sí, no un problema de la palabra, un problema nuestro, porque luchamos con el pecado todavía. Eso es verdad. Pero esos errores no son lo suficientemente graves como para dañar nuestra salvación final. Porque el Espíritu es el que nos gobierna, es el que nos guarda, es el que está en nosotros. Y mayor es Él que los engaños de Satanás. Mayor es Él. Así que descansa en eso. Descansa en que el Espíritu del Señor te guiará, te guardará más allá del error del mundo. Y es que las Escrituras constantemente nos llaman a discernir, ¿verdad? Pero no siempre es fácil, hay que reconocerlo. No siempre es fácil. Muchas veces, en verdad, nos es muy difícil. ¿Y qué hacemos en esos casos? Bueno, seguir orando y confiando en el Señor. Que eso es lo que los cristianos siempre han hecho. ¿Que tú crees que los cristianos siempre han sabido las respuestas a todo? No. Siempre se han presentado problemas, siempre se han presentado dificultades. Y siempre hemos tenido que, ¿dónde? Volver a la palabra. Y orar, depender y confiar del Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor no te ha dejado solo. Te ha dado su palabra, su espíritu y una comunidad cristiana en la tarea de discernir las enseñanzas del mundo. Porque no te olvides que Juan no se está dirigiendo a una persona en particular, se está dirigiendo a un grupo de cristianos, una comunidad gobernada por el Espíritu, con la palabra de Dios, que es algo muy fuerte. Por eso tomamos tan en serio los credos o confesiones, ¿no? Especialmente los primeros, porque son producto de la comunidad gobernada por el Espíritu. Por lo tanto, dos cosas podemos ver en los falsos maestros. La primera, que niegan a Cristo. La segunda, que hablan del mundo. ¿Sí? Mis hermanos,
Lo que Juan tiene que decir aquí, como hemos dicho al inicio, es de suma importancia para nosotros, incluso el día de hoy, cerca de 2000 años después. Porque para Juan, la persona de Cristo es un pilar de la fe cristiana. Pilar. Quitas ese pilar y no hay cristianismo. Es lógico, ¿no? Si quitas a Cristo, pues no hay cristianismo, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante que Cristo se humanara o se encarnara? Y seguramente ya sabéis la respuesta, ¿no? Pero porque sin encarnación no hay salvación. Es así de básico. Y es que a lo largo de la historia, y especialmente en la iglesia primitiva, han surgido distintas herejías, negando la divinidad o humanidad de Jesús, como hemos dicho. Y sobre todo, han surgido muchas herejías, que es curioso, negando la humanidad de Jesús. Negando que Jesús, como hemos dicho, se encarnó, aquí lo vemos, que tenía cuerpo. Negando incluso que Jesús tenía una voluntad humana. Negando incluso que Jesús tenía un montón de cosas de Jesús, de su humanidad. A lo cual hay una regla en teología al considerar la persona de Cristo que es importante considerar. Y se conoce como la regla de Gregorio, ¿sí? Porque un hombre lo dijo, simplemente eso. Pero la regla es interesante y dice lo siguiente: lo que no es asumido no puede ser sanado. Lo que no es asumido no puede ser sanado. Sí, ahora lo voy a explicar. Esta frase parece compleja, pero no lo es. Lo que quiere decir es simplemente que lo que Cristo no asumió, Él no puede redimir. Si Cristo tomó una naturaleza humana, carne física, pero no tenía voluntad, pero no tenía una mente, pero no tenía un alma, no puede redimir ni la mente, ni el alma, ni la voluntad. Si Cristo tomó o vino como humano y tenía un alma, pero no tomó una carne física, pues va a redimir el alma, pero no la carne. Necesitamos que Cristo venga a este mundo y tome todo lo que somos nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Seres con cuerpo y alma. Y Cristo vino a este mundo y tomó todo lo que somos, excepto sin pecado, para rescatar todo lo que somos. No una parte de ti, no solo tu cuerpo, no solo tu alma, todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres. La encarnación no es un aspecto trivial, es de las bases de nuestra salvación. Lo que no es asumido no puede ser sanado. Pero ¿por qué quería traeros este mensaje? Porque un año se va y otro viene. Y si esta iglesia no ha caído en el error fatal, en la herejía, es porque el Señor la sigue sustentando por su Espíritu. Ha pasado un año, 2 años, no lo sé. Y cada año yo me alegro mucho de veros, la verdad, y cómo el Señor os sustenta. Y quiero recordaros eso, que el Espíritu que está en vosotros es mayor que el Espíritu que está en el mundo. Entonces podemos y podéis decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ciertamente, ciertamente. Y es que debemos dar gracias al Señor por eso, por el Espíritu que está en vosotros, hermanos. Cobran ánimo por eso. Porque podemos decir eso. El Señor nos guarda. El Señor nos guarda. Un año se va, pero otro viene. Otro viene. Y quiero recordaros las palabras del apóstol Juan para el siguiente año. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Podemos dar gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, pero mirando hacia adelante podemos cargar la mochila y seguir caminando, porque queda camino por recorrer. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
que tú eres muy bueno con nosotros. Gracias porque tú nos has cuidado hasta el día de hoy. Gracias te doy por esta iglesia, Señor, que tú guardas, que tú proteges con tu espíritu. Y te ruego, por favor, que la guardes del error, que tú la bendigas, que tú sigas cuidando de ella, Señor. Tú eres el que cuida y guarda tu iglesia. Y te pedimos, por favor, Señor, que tú la bendigas, que tú bendigas a tu pueblo aquí en Ibiza, que tú multipliques a tu pueblo aquí, Señor, y que tú avives el corazón de mis hermanos aquí. Guía, cuida a tu pueblo el siguiente año. Y gracias te damos, Señor, por tu espíritu, porque mayor es el espíritu que has dado a esta iglesia que el espíritu del anticristo. Amén. Amén. Amén.